Buen día. Dios les bendiga a todos en este día sábado 10 de octubre. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida, porque mientras usted vive en esta tierra siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Escuche por favor. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios. Una promesa de bendición por la presencia de Dios. La historia bíblica del arca de Dios trae a revelación una gran promesa para su pueblo, los creyentes. El arca es figura de la presencia y la gloria de Dios morando entre los creyentes hebreos. Desde el tiempo de Moisés, Dios prometió habitar en medio de su pueblo por medio del arca. El arca del pacto, también conocida como el arca de la alianza, era el testimonio de Dios en medio del campamento hebreo. En el tiempo de Moisés, el arca de Dios moraba dentro del lugar santísimo y era uno de los utensilios más sagrados del tabernáculo de reunión, pues su contenido expresa grandes realidades espirituales. Dentro del arca estaban tres cosas llenas de revelación espiritual. Primero, las dos tablas de la ley, figura del testimonio de la revelación de Dios, la revelación de la poderosa palabra eterna de Dios. Segundo, una porción de maná, figura del Señor Jesucristo, como satisfacción de Dios para el ser humano, la provisión de Dios ante la miseria humana. Tercero, la vara de Aarón, figura de la vida en resurrección, la vida del nuevo pacto. Por su contenido del arca y su significado lleno de revelación espiritual, era muy importante para los creyentes hebreos. Para el tiempo de David, el arca era custodiada por sacerdotes, pero no estaba fija en un lugar, sino que era llevada de un lado a otro según las circunstancias. Cuando David es coronado rey sobre todas las tribus de Israel, decidió llevar consigo el arca de Dios a Jerusalén para tener cerca el arca de su reino, el testimonio de Dios en la sede de su gobierno. Con una multitud de 30,000 personas, tomó el arca de Judá para llevarla a Jerusalén, pero en el camino sucedió un accidente. El arca era llevada en un carro nuevo, jalado por un par de bueyes, pero tropezaron y el arca de Dios estuvo expuesta a caerse, y un creyente hebreo impulsivamente la tocó con su mano sosteniéndola y cayó muerto por tocar de manera imprudente el arca de Dios. Dios había ordenado que únicamente los sacerdotes podían trasladar el arca de un lugar a otro, varones consagrados específicamente para este oficio. El arca no podía ser llevada por animales, menos por personas no santificadas para el oficio sacerdotal. La enseñanza de este asunto es que los animales no pueden sostener la presencia de Dios. Tampoco el hombre sin consagración no puede cargar la gloria de Dios sobre su vida. Tocar lo santo de Dios sin consagración es muerte. El testimonio del Espíritu Santo es el siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa la tragedia de Usa. Ante la tragedia en relación al arca, David tuvo temor de llevar el arca a Jerusalén. Escrito está, y temiendo David a Yahvé aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahvé a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo.
David, por precaución de no exponer el arca a una irreverencia humana de parte de los creyentes hebreos y evitar otra tragedia, encomendó el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, un hombre gentil de origen edomita, habitante de Gat. Detrás de la decisión de David de llevar el arca de Dios a la casa de este varón, estaba Dios obrando con la intención de revelar la bendición de su presencia también al pueblo gentil. Obed-Edom no era hebreo, era un creyente gentil y fue bendecido con la presencia de Dios al ser guardián del arca en su casa. El testimonio del Espíritu Santo es el siguiente. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. 3 meses estuvo el arca de Dios en la casa de este varón gentil, Obed-Edom, tiempo en que Dios bendijo su casa tremendamente por honrar su presencia expresada y representada en el arca del pacto. La casa de Obed-Edom fue poderosamente bendecida por causa del arca de Dios. La presencia de Dios es una poderosa fuente de bendición para todo aquel que la recibe, sea creyente, hebreo o gentil. Dios bendice por igual a todo aquel que le honre y le respete humildemente. Escuche y aprenda, por favor. El arca de Dios para uno resultó en muerte y para otro resultó en abundante bendición. La imprudencia en las cosas sagradas de Dios produce muerte, mas la reverencia a los santos de Dios produce bendición. Todo depende de la santidad de nuestro corazón y el discernimiento de lo que significa la gloriosa presencia de Dios. Cuando honramos la gloriosa presencia de Dios, siempre seremos poderosamente bendecidos. El que tiene la presencia de Dios tendrá siempre todo lo mejor de la bendición de Dios en su vida. La bendición más alta en el reino de Dios procede de ser un buen anfitrión de la presencia de Dios. Habitar con Dios y tener a Dios como nuestra habitación es la mayor de todas las bendiciones, y todo lo material vendrá como añadidura. Donde Dios habita con el creyente, habrá abundancia de bendición. Cuando David se enteró que la casa de Obed-Edom fue bendecida por causa del arca, quiso llevarse el arca de Dios a su ciudad. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, el arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y por ello fue poderosamente bendecido. Tener la presencia de Dios siempre será sinónimo de bendición. Ahora bien, la presencia de Dios debe ser una experiencia del hogar, tenerla en casa, una experiencia familiar. Cuando entendemos esto y honramos la presencia de Dios en nuestra familia, seremos poderosamente bendecidos. Los creyentes ruegan por la presencia de Dios en sus vidas, pero ¿están realmente preparados para recibirla? Considérelo, por favor. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.